Hola a todos. En estas semanas se ha hablado de un estudio que ha vuelto a demostrar que la teoría de la relatividad funciona. Y es algo que seguramente ya os hayáis dado cuenta si seguís el mundo de la astronomía y de la física con frecuencia, que parece que se repite constantemente. Y al final, claro, cabe la pregunta de ¿pero por qué se dice que la teoría de la relatividad ha sido puesta a prueba? ¿Cuántas veces van ya? Lleva muchas décadas poniéndose a prueba. Y sobre todo, ¿por qué se pone a prueba la teoría de la relatividad si ya hemos visto que funciona y que permite explicar por qué el universo es tal y como lo observamos? Y lo cierto es que, por un lado, sirve para ver que las suposiciones que se realizan con la relatividad como base funcionan y que son correctas, y por otro lado, porque en realidad, por raro que pueda parecer, sí hay investigadores que esperan que en algún momento termine fallando, porque eso sería una oportunidad. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de por qué la teoría de la relatividad se pone constantemente a prueba y por qué, desde cierto ángulo, que no falle nunca es incluso frustrante. En este caso, el vídeo lo hago porque la última noticia es que un grupo de investigadores ha estudiado un sistema binario de púlsares formado por dos púlsares en el que han puesto a prueba la relatividad porque han logrado comprobar con todavía más precisión que antes 7 predicciones diferentes de la relatividad de Einstein, incluyendo cosas como la dilatación temporal. Y de hecho, los artículos en sí, al menos los que he visto, ni siquiera llegan a detallar cuáles son los 7 aspectos que se han puesto a prueba, pero en realidad el mensaje de fondo, el que me parece a mí más interesante, es que cada cierto tiempo nos encontramos con noticias que dicen que la teoría de la relatividad vuelve a vencer y que Einstein vuelve a tener razón, y no se llega a explicar por qué eso es importante, más allá de decir que es que Einstein lo predijo a principios del siglo XX y que un siglo después sigue teniendo razón, que es algo que tampoco debía resultar sorprendente. Lo cierto es que la relatividad es una de las teorías más interesantes en cuanto a que permite explicar cómo funciona el universo a gran escala, y es verdad que permite obtener muchas predicciones diferentes, y es algo lógico el que se quiera comprobar si en el mundo real las observaciones encajan con lo que dice la relatividad. Y se lleva viendo desde hace mucho tiempo que es así. Y esto, decía, es por un lado muy positivo en cuanto a que quiere decir que el trabajo de Albert Einstein fue muy bueno, que es algo que yo creo que a estas alturas todo el mundo ya tiene claro. Y por otro lado, es frustrante en cuanto a que esto lo que quiere decir es que no parece haber forma alguna de unificar el mundo de lo muy grande con el mundo de lo muy pequeño. En cuanto a que la relatividad es lo que explica el mundo de lo muy grande, donde la gravedad es la interacción de la naturaleza, interacción fundamental o fuerza fundamental más importante, y sin embargo es la más débil de todas. En el mundo de lo muy pequeño, en el mundo de la mecánica cuántica, la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil y el electromagnetismo son las fuerzas dominantes y la gravedad es la más débil. Y no hay manera alguna de poder reconciliar ambas, la relatividad y la mecánica cuántica. No es posible. Y claro, mientras la relatividad siga siendo tan sumamente robusta que cualquier predicción que se quiera poner a prueba encaje exactamente con lo que decía Einstein en su teoría de la relatividad, quiere decir que no hay ningún resquicio por el que se pueda intentar encontrar la vía para unificar ambos mundos. Y en realidad, si en algún momento se llegase a encontrar un punto en el que la relatividad falla en esas predicciones, no quiere decir que Einstein no tuviese razón. Es evidente que Einstein tenía razón y que su teoría de la relatividad es correcta, sino que querría decir que puede haber un camino por el que intentar encontrar esa forma de unir ambos mundos. ¿Por qué es importante conseguir unir el mundo de lo muy grande y lo muy pequeño? Lo hemos comentado ya en más de una ocasión. Es lo que permitiría obtener una teoría unificada, una teoría del todo, una única teoría que permita explicar todo, tanto cómo funciona el mundo en la escala de lo más grande como en la escala de lo más pequeño, y eso permitiría avanzar en lugares de la física moderna en los que no es posible, como por ejemplo qué es lo que sucede en el interior de un agujero negro, es algo que no se puede saber. Y sí que hay pistas que indican que podría haber un camino nuevo que seguir, como por ejemplo el hecho de que la aceleración de la expansión del universo no encaja con un único valor, que es lo que se debería observar, sin importar qué lugar del universo sea el que utilizamos para
medir la aceleración de la expansión del universo. En su lugar se obtienen dos valores y con el paso de los años lo que se ha visto es que la diferencia entre esos dos valores, el margen de error de esos dos valores, es cada vez más pequeño y que realmente parece haber dos valores, y eso apunta a que quizás hay algo más que se nos está escapando, y que por otro lado el motivo por el que la teoría de relatividad se pone tan a prueba es porque cada vez con mejor tecnología se puede obtener todavía más precisión, y a lo mejor resulta que la desviación respecto a lo que dice la teoría de relatividad se manifiesta solo con un grado de precisión muy alto. Es decir, la llegada de nueva tecnología en realidad lo que hace también es que la propia comunidad científica diga vamos a volver a poner a prueba a Einstein y ver si la relatividad sigue funcionando igual de bien ahora que tenemos mejores herramientas y podemos ver todavía mejor que antes las observaciones que se han ido llevando a cabo. Y lógicamente van a recurrir a lugares extremos como un sistema binario de púlsares donde se tiene que tener en cuenta todos los efectos de la relatividad y se puede observar cosas como incluso ondas gravitacionales o la dilatación temporal. Lo cierto es que del estudio no hay mucho que decir. Es más, en los medios que he consultado ni siquiera mencionan cuál es el sistema en cuestión, pero de todos modos, hay que decir que lo que ha hecho este grupo de investigadores es recurrir a las observaciones realizadas entre 2003 y 2019 por 7 radiotelescopios diferentes de un sistema de púlsares que se encuentra a 2400 años luz del sistema solar. Está formado por dos púlsares, naturalmente, y en esta imagen, por cierto, aparece un púlsar con varios exoplanetas. En ese sistema no se sabe si hay exoplanetas, pero lo que sí tenemos son dos estrellas de neutrones en el centro que se orbitan muy cerca y dan lugar a un entorno que resulta bastante extremo, porque uno de los púlsares rota sobre sí mismo 44 veces por segundo, el otro es mucho más lento, tarda 2,8 segundos en dar una vuelta sobre sí mismo, y además están girando en torno a un centro de masas, es decir, el punto en torno al que giran no es una estrella alrededor de otra, sino que es un punto en el espacio, como pasa por ejemplo con Plutón y Caronte en el sistema solar, que aunque no sean púlsares no sirve. Como tienen masas parecidas, el punto en torno al que orbitan, el baricentro, como se llama, está en el espacio y no está en el interior de ninguno de los dos objetos. Y los dos púlsares tardan algo más de 2 horas, 147 minutos, en completar una vuelta alrededor del baricentro y viajan a una velocidad de 1.000.000 de kilómetros por hora. Viajan rapidísimo. Y en un entorno así es posible poner a prueba la relatividad, y lo que dicen los investigadores es que no solo sale victoriosa una vez más, sino que además lo han conseguido medir con una precisión que hasta ahora no se había logrado alcanzar. Y al final esto lo que quiere decir es que parece que de momento Einstein sigue teniendo razón y que, insisto, si en algún momento se encontrase algo que no encaja con la relatividad, no querrá decir que Einstein no tenga razón, sino que hay más cosas que descubrir y que se puede tener un modelo todavía más completo del universo y de cómo funciona. En realidad, podemos esperar seguir leyendo en los próximos años noticias de estudios que ponen a prueba la relatividad de Einstein y seguramente que siguen ganando, porque lo cierto es que en algunos círculos existe la percepción de que quizás esa búsqueda de una teoría del todo es algo inútil. Puede que realmente no haya una forma de unificar el mundo de lo muy grande y lo muy pequeño. Incluso Stephen Hawking llegó a esa conclusión, llegó a plantearse que es posible que realmente no haya manera alguna de poder unir ambos mundos y que por tanto no podemos llegar a descubrir qué es lo que sucede en un agujero negro y que no se podrá obtener respuesta a cosas como si existen otros universos, que es algo que con una teoría unificada se cree que sí se podría contestar. El motivo para la esperanza es el que ya os mencionaba, el hecho de que cosas como la constante de Hubble, la aceleración de la expansión del universo, no tiene un único valor, hay dos y se sigue trabajando en ellos. Se ha dicho que quizás lo que sucede es únicamente, en ese caso en particular, que no se tiene una técnica que sea lo suficientemente buena para obtener un valor que sí sea más cercano a uno de los dos, y que puede que simplemente sea eso, un problema de que hace falta desarrollar otras técnicas, otras formas de medir distancias en el universo para poder medir mejor a qué distancia está un objeto, cómo se aleja, etcétera, etcétera, y así determinar mejor la aceleración de la expansión del universo. Y lo cierto es que de todos modos, aunque en algún momento se encontrase que la relatividad en algún punto en concreto fracasa, seguramente la primera pregunta va a ser qué es lo que se ha llevado a cabo en el experimento que ha salido mal y ha dado como resultado algo erróneo, porque la cantidad de pruebas
que ha superado la teoría de relatividad y que demuestran que es muy fiable para explicar lo que se observa en el universo, es enorme, y seguramente la primera conclusión a la que se va a llegar es algo ha salido mal en este experimento, en lugar de pensar que realmente podría ser la señal de que hay nueva física esperando ser descubierta. Y esto lo que quiere decir es que puede que se tarde muchos años en llegar a la conclusión de que realmente podría haber nueva física, que supondría toda una revolución en el mundo de la física, porque quiere decir que quedarían muchas grandes cosas por descubrir y entender, en lugar de la imagen actual que hasta cierto punto se puede decir que lo que implica es que en realidad los grandes pilares del universo, de cómo funciona el universo, ya están descubiertos y quedan muchas cosas por descubrir, desde luego, para rellenar los huecos entre esos pilares, pero no queda ningún gran pilar por descubrir, y es posible que esa sea una imagen, pero es posible que realmente quede ese gran pilar por descubrir que permita unificar el mundo de lo muy grande y lo muy pequeño. Y la forma de saber si realmente está ahí y si existe esa puerta es con cosas así, es con poner la relatividad a prueba una y otra vez. Por eso nos encontramos este tipo de noticias y por eso vamos a seguir encontrando noticias que digan que Einstein vuelve a salir victorioso una vez más en el futuro, hasta que a lo mejor en algún momento descubramos que hay algo en donde la relatividad no funciona como cabría esperar y no sea un error en los experimentos que se lleven a cabo. Así que ahora ya sabéis por qué se habla constantemente de que se pone a prueba la relatividad de Einstein y por qué sigue cantando victoria, y de por qué es importante que en algún momento a lo mejor no llegue a cantar victoria. Y hay que decir que este es el último vídeo que he grabado de antemano por las Navidades. Ya el vídeo de la semana que viene será grabado esa semana y por tanto, si hay alguna noticia importante de actualidad, seguramente será lo que cubriré. Si no, pues cubriré algún otro tema general que no he cubierto todavía en el canal y que quiero tener. Pero en cualquier caso, con esto lo que quiero decir es que espero que hayáis disfrutado de las Navidades, espero que haya sido 2 semanas, un poquito más de 2 semanas para algunos, que hayan sido lo más agradables posible, que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de vuestras familias, si habéis tenido la oportunidad, si habéis estado trabajando, pues que haya sido lo más llevadero posible, y que también para los que visitáis habitualmente Twitch ya sabéis, porque ya lo he contado en otros lugares, que el martes de esta semana que viene ya es cuando volvemos al ritmo habitual de las transmisiones en Twitch. Ya sabéis que tenéis también los libros, bueno, los recordatorios habituales que he ido colocando en el vídeo como siempre, así que no me queda mucho más que añadir, salvo, como siempre, daros las gracias por estar ahí semana a semana, por acompañarme un año más, que ya estamos en 2022, y por ser parte de la comunidad, por dejar vuestros comentarios en cada vídeo. Así que eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.